Bueno, vamos en materia. De una vez hemos venido hablando de Santiago, vamos por el capítulo 5 y hoy el Señor tiene algo lindo en su palabra para nosotros. Recíbalo de parte del Señor. Me siento tan feliz de poder estar aquí sirviéndoles, de poder compartir con ustedes, que por la gracia de Dios podamos reunirnos, y los que están allá en casa también son muy bienvenidos. Conéctense con nosotros a través de esta palabra, que Dios quiere hacer algo poderoso entre nosotros. No sé si ustedes son impacientes como yo. Yo a veces soy un poco impaciente y tengo que esforzarme en la paciencia. A mí me gusta ser muy puntual y me gusta llegar a tiempo a los lugares, y cuando no lo logro yo me estreso un poquito, ¿verdad? A veces pasa. Y vieras cómo me cuesta esperar a la gente. Si usted me dice que va a llegar a la 1, yo lo espero a la 1, no a la 1:15, no a la 1:30. Yo me esfuerzo, hermanos. Yo me esfuerzo y yo digo, Señor, seguro le pasó algo, no pudo, algo pesadísimo le cayó, como una cobijita o algo así, ¿verdad? Y uno, y uno comienza a pensar en un montón de cosas y bueno, hay que entregárselo al Señor. Y hoy vamos a hablar precisamente de paciencia. Vamos a hablar de una fe paciente, pero en medio de los sufrimientos. Yo recuerdo cuando estaba conociendo a Mau, hace muchos años, hace más, no sé, unos 12 o 13 años por lo menos, en los cultos navideños habían juegos pirotécnicos, ¿se acuerdan? Bombetas y luces y la cosa, y salíamos ahí a la calle principal y aquello era chivísima. Entonces, en aquellos tiempos uno aprovechaba para ligar, ¿verdad? Entonces yo le dije a Mau, Mau, que vamos a ver el juego de pólvora juntos. Ya ella y yo nos habíamos cruzado miraditas, palabritas, que cuando nos comemos algo, ese toque, ¿verdad? Que uno tiene ahí para ir matizando. Y me dice Mau, claro, ya vengo, me dijo, ¿verdad? Hermanos, aquí le estoy esperando todavía. Pasaron todos los juegos de pólvora, pasaron todos los romances, los amores, los besos, los novios, los esposos, las familias felices, y yo sufriendo ahí por amor, en la espera, ¿verdad? Ya la perdoné, pero cada vez que yo veo un juego de pólvora, no me tiras. Pero así es la paciencia, ¿verdad? Uno tiene que armarse de paciencia. Yo dije, no, a mí qué me importa. No fue el juego de pólvora, pero yo la voy a seguir esperando. Y ahí está, feliz y contentísima, casada conmigo, ya 12 años. Pero la fe tiene que ser paciente, aunque uno esté sufriendo. Hay que ser paciente, hay que ejercitarse en la fe. Y en Santiago 5, vamos a ir a leer juntos, 5:7. Santiago nos da 3 claves, por lo menos yo encontré 3, hay probablemente un montón, pero queremos que sea muy práctico, de claves para vivir una fe paciente cuando estamos sufriendo. ¿Están conmigo ahí? 5:7 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Le voy a pedir a Probo que me ponga ahí la diapositiva que yo traje porque la necesito. Dice, tengan paciencia hasta cuándo. O sea, señores, si usted pensaba que se iba a acabar en una semana, no, hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan, vaya apuntando, y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Vamos por el 9. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros nos consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido que la paciencia de Job, ya han sabido de la paciencia de Job, y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, ni por la suegra, nada. Cuando digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. De ese extracto
de esto que Santiago nos está diciendo, quiero que vean la siguiente diapositiva. Hay una serie de palabras claves que son fundamentales para llegar a estos 3 consejos que vamos a ver hoy. Entonces, de esas palabras claves que ustedes están viendo, pronto, vamos a hablar de 3 cosas. Sean pacientes. Ve, era parte de. ¿Lo tenemos, doña Cintia? ¿No? ¿No lo tenemos? Ok, no pasa nada. Después se las enseñamos, se las compartimos. De esas palabras claves, vamos a hablar de 3 consejos. Lástima que ustedes no lo pudieran ver, les traía un resumen muy bonito. Vamos a hablar de desconectarse, vamos a hablar de la queja y vamos a hablar de modelos. Esos son 3 consejos que nos da Santiago para vivir una vida paciente en medio de los sufrimientos. Entonces, ¿qué es paciencia? Y dado que no está ahí, yo se los leo. ¿Qué es paciencia? Según la Real Academia, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. No lo tomé de un diccionario bíblico, no lo tomé de una enciclopedia bíblica, es la Real Academia, el diccionario común. Y ojo, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Qué dichosos, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede pasar por un momento difícil y no alterarse de como estaba anteriormente? Yo no puedo imaginar lo que vivió nuestra hermana Cintia en el momento en que supo que su hijo había tenido un accidente en la moto. Tuvo que haber sido algo impresionante. Ella se alteró todo lo que ella era en ese momento. Cuando usted le da una noticia, una situación, una enfermedad, algo, y ¡pum!, algo cambia. Pero la paciencia tiene la capacidad de resistir ese momento sin alterarse. Por eso Santiago nos está dando 3 consejos para que nosotros podamos vivir de esta manera. Y el primer consejo es: desconéctese de lo terrenal. Santiago arranca diciendo: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¡Pum! Conecta con la eternidad. Cuando uno es muy impaciente y la vida se le altera y todo le cambia porque las circunstancias cambiaron, el primer consejo que da Santiago es: conéctense con lo eterno, desconéctense de este lugar. Porque si yo me concentro en el momento, en el accidente, en el sufrimiento, en el duelo, en el insomnio, en el dolor de cabeza, en la operación, en la falta de alimento, en la falta de trabajo, en el abandono de mi papá o de mi mamá, en el proceso de divorcio, entonces automáticamente me desconecto de la eternidad. ¿Por qué? Porque aterrizo y vengo a la tierra y me concentro al momento de dolor. Y lo primero que Santiago nos dice es: quiero que sean pacientes hasta la venida del Señor. Hay situaciones que usted va a tener que vivir pacientemente hasta la venida del Señor. Hay caracteres que Dios está moldeando, entre esos el suyo y el mío, que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor. Hay alguien que va a tener que soportarlo a usted hasta la venida del Señor. Hay alguien que yo tengo que soportar hasta la venida del Señor. Pero si yo me concentro en el ahora, en lo terrenal, y no me desconecto de lo terrenal, muy difícilmente pueda entonces ser paciente en medio del sufrimiento, porque perdí la vista de lo que era importante. El sufrimiento, los momentos difíciles tienen la capacidad de desconectarnos, de que nos ahoguemos en un vaso de agua, se lo digo yo con propiedad, que de pronto todo se nuble por la situación y perdamos de vista la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces Santiago le está hablando, recuerden que Santiago 1:1, cuando arrancamos el libro a estudiarlo, Santiago le está hablando a todas las tribus que están dispersas por el mundo. Unos fueron cautivos en Babilonia, otros fueron cautivos en Egipto, otros incluso fueron llevados a Roma, y todo el pueblo de Israel está disperso. Imagínense que a usted y a su familia lo agarran y lo separan.
Unos se los llevan para otro país, otros se los llevan para otro continente, otros se los llevan para otro lugar. Ustedes quedan completamente separados y aislados. Y en ese contexto, Santiago dice, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Porque la vida cristiana implica sufrimientos. La vida cristiana implica momentos difíciles, momentos económicos, momentos de salud, momentos donde la fe se quiere venir abajo, donde uno dice, ¿en qué momento yo prediqué de esto? Porque ahora me toca vivirlo. Momentos donde la palabra se tiene que volver un rema en nosotros y empezamos a ser procesados. Y es que ese desconectarse no es tan fácil porque a veces estamos muy pegados a lo terrenal. Se nos acaba el trabajo y decimos automáticamente, se nos acaba la comida. Pero es que no, se nos acaba el trabajo, pero Jehová es nuestro proveedor. Pero la dificultad del sufrimiento nos nubla el pensamiento y nos quita los ojos de donde Dios está. Vamos a volvernos a la presentación porque para mí era importante. Quiero que vean la diapositiva 2. Esos son los conceptos en los que vamos a meditar hoy. ¿Sí estamos? Ahí. De ahí la siguiente, sacamos estos conceptos y vamos a meditar en estas tres cosas. La que sigue, por favor. Ahí, correcto. En esas tres cosas estamos meditando. Y la primera, pasamos a las 6. De esas tres cosas estamos hablando. Y estamos hablando de desconectarse de lo terrenal. Colosenses 3:1 dice, pues si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras nosotros vivamos van a pasar muchas cosas, van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, pero en ambas situaciones nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar puesta? En las cosas de arriba. Ahora, seamos muy honestos. ¿Cuántos de nosotros en los momentos de sufrimiento, de primera entrada, volvemos a ver al cielo? A Dios, a Cristo sentado a la diestra de Dios. A veces corremos al líder, al pastor, y no está mal. A veces corremos a la esposa, al jefe, pero se nos olvida correr al Señor. En el momento de dolor, algo pasa emocionalmente que nosotros nos distraemos y de pronto pareciera que nos olvidamos de dónde debe estar puesta nuestra mirada. Y Santiago nos está diciendo, quiero que sean pacientes hasta que el Señor venga. O sea, no pierdan de vista que Jesús va a volver por ustedes. No pierdan de vista que aunque hay un cáncer, no pierdan de vista que aunque alguien está en la cárcel, no pierdan de vista que aunque alguien está en proceso de divorcio, Cristo viene. ¿Pero qué tiene que ver esto? Nuestra esperanza está en los cielos. No podemos quedarnos demasiado en el duelo, en el dolor, en el momento difícil. Y yo no sé qué está viviendo usted y probablemente esta generación es la generación que más sufre ansiedad, ataques de pánico, depresión, intentos de suicidio. Y el Señor hablaba hoy en mi corazón y Él me hablaba de esto, de gente que ya no quiere vivir. Gente que ha dicho, ¿cómo hago yo para vivir con esto? El sufrimiento es tal, lo que lleva en silencio es tan grande que no sabe cómo manejarlo. Y Santiago nos está diciendo, vean hacia Cristo, vuelvan los ojos hacia allá, no se distraigan, esto va a pasar, esto es momentáneo. Y Pablo decía, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que luego se va a manifestar en nosotros. Pero el sufrimiento quiere aplacar la gloria. El sufrimiento quiere estorbarte para que no veas la gloria de Dios. El sufrimiento nos distrae de lo que es realmente importante. Y usted puede llorar, y usted puede afligirse, y usted puede vivir su luto, pero siempre con los ojos puestos en que Jesús viene. Y el día en que Jesús venga, todos nuestros padecimientos serán reducidos a nada. A nada. A nada. Nada de lo que usted está viviendo ahora, sus hijos, sus familiares, los que están alrededor, van a permanecer, pero Cristo permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Lo que Él dijo de usted permanece para siempre. Lo que Dios dijo que iba a hacer con su situación permanece para siempre porque Él es verdad.
y hacia allá tenemos que ir. Por eso hoy estamos hablando de cómo tener una fe paciente en medio de los sufrimientos, porque si no, nosotros nos vamos a conectar demasiado a lo que estamos viviendo. El agricultor es usado como un ejemplo de fe. ¿Cuántos tienen familiares agricultores aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Qué bonito. Yo soy un agricultor que fui a la universidad. Mi familia era agricultora. Y yo ya no soy agricultor, pero yo sé sembrar arroz, frijoles, maíz y me lo sé comer también. Ese me sale mejor. Pero cuando uno siembra, yo recuerdo papi nos llevaba a sembrar un montón de campos de frijoles y uno ahí debajo del sol llevando palo y nos daban una estaquilla, ¿verdad? Y uno hacía un huequito y echaba 3 frijoles, caminaba 2 pasos, un huequito y otros frijoles y cuando se daba cuenta había recorrido un montón. Pero qué rico una sopita negra donde usted sembró los frijolitos, hermanos. ¿Verdad? No es lo mismo. Y la palabra dice, vean los agricultores, vean el labrador, cómo está esperando de la tierra un fruto. Y cómo está esperando que venga sobre ese fruto una lluvia temprana y una lluvia tardía. Un agricultor se manda a sembrar y cree en fe que Dios le va a mandar lo que necesita, porque él no puede hacer llover. Y en este contexto la gente sembraba en lugares desérticos. Y los judíos sacan plata de una bolincha. Y los judíos no, esos son otros, los judíos hacen unas cosas impresionantes de la nada porque le han creído a un Dios que los sacó en medio del desierto, a un Dios que les alumbraba desde una nube, a un Dios que tenía fuego delante de ellos, que le mandó carne hasta la casa, hasta el campamento. Y aquí nos está diciendo, vean los agricultores, ellos siembran y están esperando recoger un fruto. Todo lo que usted ha estado sembrando, aunque sea en sufrimiento. Usted me dice, es que usted no me entiende lo que es pasar por un divorcio. No lo entiendo, pero Cristo sí. Jesús sí sabe porque Él padeció y tenemos un sacerdote que por cuanto padeció se compadece de nosotros. Es que usted no sabe lo que es perder el trabajo, que te quiten la casa, que se lleven a un familiar tuyo a la cárcel. Si alguien nos está viendo desde la cárcel, hasta ahí, el sufrimiento que usted está llevando, Dios lo conoce. Y el Señor hablaba a mi corazón y Él me decía, yo te veo, yo sí te veo, yo sí te conozco, yo sí sé que tienes necesidad. Pero un agricultor se manda en fe y espera que Dios haga lo demás. Cuando usted esté en un momento de sufrimiento, mándese en fe. No deje de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si Dios te mandó a sembrar, vaya a sembrar. Si Dios te mandó a cosechar, vaya a cosechar. Si Dios te mandó a predicar, vaya a predicar. Si Dios te mandó a levantar los brazos de sus pastores, vaya, pero no deje de hacer lo que tienes que hacer en el momento del sufrimiento. Porque esa es la verdadera fe paciente. La fe que dice, Dios va a hacer algo a pesar de mí. Dios va a hacer algo a pesar de mis circunstancias. Dios va a hacer algo a pesar de mi debilidad. La lluvia temprana o tardía va a venir porque va a venir. Él lo prometió. Él dijo, yo les voy a mandar la lluvia. A veces estamos tan preocupados y en medio de los sufrimientos queremos tener el control de todo y queremos hacer llover cuando nosotros queremos y no. Tómame un traguito de agua porque tengo mucha sed. Hay que ser pacientes, hermanos. Usted no puede cambiar el rumbo de la situación. Usted no puede provocar que llueva sobre su tierra, pero Dios sí. Usted no puede provocar que en medio de lo que usted está viviendo Dios responda ya, pero usted puede confiar. Pero usted puede volver a levantar los ojos al cielo como el salmista y decir, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Él está ahí para mí. El clamor mío está delante de Dios y Dios no lo ha olvidado. Y eso te va a traer esperanza y eso te va a desconectar de la tierra. Cuando usted se dio cuenta, usted dejó de vivir en el sufrimiento y ahora está viviendo en una fe paciente, con su mirada puesta en Cristo, creyendo que Dios todavía puede hacer algo, que a Dios no se le olvidó su clamor, que sus lágrimas están recogidas en una redoma, dice la Biblia, ahí en un frasquito. ¿Cuántos frascos ha llenado Dios de sus lágrimas, de sus clamores?
¿Cuántos de nosotros hemos clamado a gritos? Yo hace un tiempo estaba clamando a gritos. Recuerdo un día que iba manejando y estaba tan desesperado que yo empecé a gritar dentro del carro. Yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, no puedo. Ayúdame, Señor. Y yo gritaba. Yo dije, si alguien me ve, va a pensar que estoy loco. Pero era tal mi debilidad que yo dije, Señor, no puedo con esto. Y empecé a gritar. Y yo gritaba en el carro, Señor, escúchame, Señor, escúchame, Señor, haz algo. Y por su gracia he sido escuchado y aquí estoy y no hemos sido consumidos. Pero hay momentos de clamor así, a gritos, de sufrimiento real. Jesús estaba clamando a gritos y le decía, papá, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sudando gotas de sangre, así literalmente se descompuso su sistema, se le bugueó, diría Isaac. Cambió por completo, se le reseteó todo y Jesús ahí en un clamor de sangre empezó a sudar gotas de sangre antes de ser crucificado. Porque estaba padeciendo, porque iba para la muerte, porque le había tocado tomar de una copa que estaba llena de su pecado y del mío, de su sufrimiento y del mío. Hay madres aquí que sufren porque sus hijos se apartaron, pero tienes que ser paciente hasta que el Señor venga. Hay esposos aquí que están sufriendo porque su esposa se fue del Señor, pero tienes que ser paciente hasta que el Señor venga. Hay gente aquí que está sufriendo porque alguien les rompió el corazón, pero tienes que ser paciente hasta que Él venga. Porque Dios no se ha olvidado de ti, Dios sigue ahí, pero necesitas desconectarte de lo terrenal. Y paso seguido, de una vez, en el versículo 8 nos dice, también, aparte de la paciencia, afirmen sus corazones. ¿Sabe que el sufrimiento también Dios lo usa para afirmar lo que realmente somos? Lo usa, perdón. Cuando uno sufre, uno saca del corazón lo que uno realmente es. No lo que uno es aquí cuando predica, no lo que somos cuando estamos en una célula, pero cuando uno está sufriendo, ahí se expone el corazón así. Y Santiago dice, aprovechen esto y afirmen el corazón. A veces solo con los sufrimientos afirmamos esas áreas débiles, porque a veces nos hemos sentido tan fuertes y tan valientes y tan que tenemos tanto para dar que se nos olvida afirmar cosas débiles. Ojo, no es que Dios se goza cuando se está pasando un mal rato, pero Dios tiene la capacidad de usar todas las cosas que te pasan porque lo amas para tu bien. Porque a los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Pero solo Dios tiene esa capacidad. Pero tienes que desconectarte, tienes que olvidarte de la situación por un momento y volver a ver a Cristo. Y de inmediato nos dice, eso sí, y vamos al 9. Hermanos, no se quejen. ¿Qué dicen? No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vea qué interesante. Todos estos versos vienen diciendo paciencia, paciencia, paciencia. Cristo viene, Jesús vuelve. Y ahora dice, pero no se quejen, porque ya no dice Cristo, ahora dice porque el juez está a la puerta. Ustedes saben que una persona que se queja sin ser paciente está pecando, porque es un principio bíblico. Y usted se puede quejar lo normal, pero es que a veces no son quejas, son quejidos, hermanos. Y ese es el segundo consejo: deje la quejadera. Deje la quejadera, quejarse, murmurar, hablar mal del hermano. El que se queja generalmente le está echando la culpa a otro. Ay, es que es culpa de aquel que no hizo lo que tenía que hacer. Y por eso yo estoy así, amargado. Y el que se queja mucho, casi siempre no quiere reconocer su cuota de responsabilidad y quiere tirársela. No, es que Maureen es una cosa dura, no hay quien se la aguante. Y ni a palo dice, no, es que yo también tengo lo mío.
El que se queja demasiado, dice, no se quejen unos contra otros para que no se condenen. A veces no nos damos cuenta, hermano, y Santiago nos está persiguiendo y dice, desen cuenta, en la mucha queja nos podemos perder. En la mucha queja nos podemos condenar. Es que mi vida es una desgracia. No ve cómo Dios permite esto. Si yo le sirvo a Dios y yo aquí, Dios a mí no me responde, y yo estoy enfermo y a mí nadie me visita, y yo tuve hambre y nadie me vistió. ¿Y fuiste al Señor? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está el que te provee todo lo que necesitas? ¿Dónde está el que te sostiene de la mano derecha? ¿Dónde está el que está para vos como un poderoso gigante? ¿Dónde está el que escucha tu clamor? Porque Jehová tiene su oído inclinado al clamor de los que están quebrantados de corazón, dice la palabra. Ah, no, nos quejamos. Sacamos el quejido. Y sin darnos cuenta, hermanos, nos estamos condenando, nos estamos metiendo cada vez más en un pozo, en una desgracia, en un dolor, en un sufrimiento, en un duelo donde no debíamos estar. Ya no era necesario estar ahí. Jesús supo que Lázaro había muerto y lloró y se dolió, pero de inmediato fue e hizo lo que tocaba hacer con la eternidad. Fue y lo levantó de entre los muertos. 3 días después, yo no sé a qué olía ese compa, pero si alguien que no se baña un día ya huele mal, alguien muerto a 3 días, Jesús se va, lo levanta y dice, a mí me duele, mi hermano del alma se murió, pero voy por él. A veces nos quedamos acariciando el dolor, el sufrimiento y tráigame la galleta soda para, ¿verdad? Y nos quedamos aquí en padecer y ay, pobre de mí, mártir, el mártir del 2023. No, hay que levantarse. Hay que mandarse en fe, hay que ver lo que no es como si fuera. Hay que poner la mirada en Cristo por encima de todo lo que está pasando, porque Él vuelve. Y entonces Santiago nos dice, vuelvan a llevar su vista ya. No se distraigan, sí sufran, duélanse, pasen un mal rato, vayan a la presencia de Dios, lloren, clamen por fuerzas, pero sigan caminando. Sigan haciendo la obra de Dios, sigan creyendo por fe, síganle predicando a sus hijos, síganle insistiendo a su esposo, siga haciendo buen testimonio, siga dando palabra, no cierre su célula, al contrario, métase con fuerza. Pero hay que dejar de quejarse, hermanos. Hay que dejar de quejarnos y hacer más, mandarnos en fe. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Y a veces creemos que la vida cristiana es la vida de león, melena, fuerza, las leonas alrededor peleándose por mí. Pero Eclesiastés dice, es mejor un perrito que está vivo que un león que está muerto. Y si usted todavía está vivo aquí en el padecimiento, todavía Dios puede hacer algo. Y si usted se muere, mejor todavía porque se va con el Señor. Y se acabó y pare de sufrir. Mejor perro vivo que león muerto. Y todas estas cosas que se escribieron antes fue para nuestra consolación, para que por la escritura fuéramos consolados, decía Romanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando estamos en el momento de sufrimiento se nos olvida ir aquí. Y se nos olvida la palabra y el diablo dice, lo voy a engañar, le voy a decir que no recite, que no diga lo que Dios dijo de él, que aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temerá su corazón porque yo estaré con él. Y el diablo dice, no, Dios se olvidó de usted, la iglesia se olvidó de usted a nadie le importa, sufra, muera ese gusano. Y nos autocomiseramos, pobre yo, mártir de mí. Y se nos olvida ir aquí. A la luz que nos alumbró, la misma que nos sacó de las tinieblas, la misma que nos mantiene el día de hoy, hasta que Cristo vuelva. El sufrimiento no puede ser mayor que la palabra. Su sufrimiento no puede ser mayor maestro que la palabra. Su sufrimiento tiene que rendirse delante de Dios y adorarlo. Su sufrimiento tiene que estar rodillas delante del Cordero que venció la muerte, arrodillado, adorando.
Su enfermedad tiene que estar de rodillas delante de Cristo, diciendo: por su llaga yo fui sano. La Biblia dice que Él nos dio un manto de alegría en lugar de tristeza. No podemos seguir ahí, hermanos. No podemos quedarnos llorando. No podemos quedarnos como la llorona. Hay que levantarse. Hay que levantarse en el nombre del Señor Jesús y darle con fe. Hay mucho que hacer, porque entonces nos distraemos. La queja nos distrae. La queja nos aparta y otra vez nos vuelve a conectar con lo terrenal. Usted había avanzado un poquito, puso sus ojos en Cristo, comienza a quejarse y otra vez se ancla a lo que está sucediendo. No, es que yo no puedo. Y otra vez volvemos al mismo punto. Dígale al de la par: deje la quejadera. Dígale. No, dígale: deje la quejadera. Alabe al Señor, dígale, adórelo, glorifíquelo. Ay, échese una bailadita ahí en la casa cuando usted está triste, póngase una cancioncita y alabe al Señor y dígale: Señor, tú cambiaste mi lamento en danza. Y usted se manda ahí y se llena de fe y de pronto su fe se volvió paciente en medio de la prueba. Y le quitaron la ceniza, ¿verdad? Porque se echaban ceniza cuando estaban ahí pasándola mal. Y se cambiaron aquel vestido y se echaron una alabanza, una adoración, una vida para el Señor, un servicio que da gusto. Y la gente dice: oye, ahí huele a Cristo. Pero dejemos de quejarnos. ¿Se imaginan a Jesús quejándose con Dios? Pero a usted, ¿cómo se le ocurre mandarme a mí? ¿No ve que mañana me van a crucificar y chingo ahí enfrente de todo el mundo? Mejor mande a Gabriel. Ese compa no es nada suyo, no es su hijo. Y Dios dice: ¿qué dice el Señor? Que ocupaba un cordero sin mancha y al que le tocaba era Cristo. Al cordero que le tocaba padecer lo que está padeciendo ahora es a usted, para que se muestren ustedes las marcas de Cristo, para que se muestren ustedes el olor de Cristo, para que se muestren ustedes la gloria venidera que no se compara con nada de lo que estamos viviendo ahora, para que el vaso de barro reciba una gloria que no tiene nada que ver con usted, sino que la excelencia es de Él. Y ahí está Dios haciendo depósitos. Y cuando nos damos cuenta, ya dejamos la quedarria, ¿verdad? La quejonada, y seguimos para adelante. Y entonces aparece el último consejo que dice: ok, nos desconectamos de ese mundo terrenal, dejamos la queja y ahora, eso sí, vamos a buscar modelos buenos. Ah, sí, porque cuando usted está pasando por una mala, ay, yo recuerdo aquel pastor lo que me hizo. Y aquel líder, cómo me habló. ¿Y para qué voy yo a esa iglesia? Ve a esa gente, todas igual, hipócritas. ¿La iglesia está llena de hipócritas, sí o no? ¿Sí? Entre esos usted y yo, que hemos sido hipócritas a veces. ¿Los hospitales están llenos de hipócritas, sí o no? Ah, pero usted no deja ir al doctor cuando está enfermo. Y la gente dice: yo no voy a la iglesia porque son un poco hipócritas. Sí, pero vas al supermercado y te rodeas de hipócritas. Pero aquí no se trata del hipócrita, aquí se trata de Cristo. Aquí se trata de que tenemos un modelo, de que tenemos un ejemplo a seguir. Jesús dijo: mírenme a mí. Y la palabra dice que por el gozo que estaba puesto delante de Él, sufrió la cruz y se negó a sí mismo. Menospreció lo oprobio hasta llegar a ser dueño de esta salvación que usted y yo hemos recibido. Pero tenemos que buscar buenos modelos. No nos fijemos en aquellos que se quedaron en el dolor, en el sufrimiento, en los que no hicieron nada más que quejarse. Fijémonos en aquellos que dijeron: a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi desgracia, a pesar de que nadie sabe lo que yo lloro cuando estoy solo, a pesar de que nadie tiene idea de lo que yo vivo, a pesar de esto, yo voy a seguir, prosigo al blanco, sigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento, para allá voy. Y entonces decimos: Señor, en esa gente quiero poner mi vista. A esos quiero ver. Pablo decía: si hay algo digno de imitar en mí, háganlo. Pero si no, desechen todo lo malo, tomen lo bueno, lo mejor que usted vea en cada uno de nosotros, eche para su saco y camine. Porque la venida del Señor está cerca. Porque la venida del Señor está cerca y Dios anda buscando modelos. Y tanto anda buscando modelos que vea lo que dice. Vea que yo no estoy inventando. La palabra de Dios 10: hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin que el Señor le dio, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Usted está sufriendo, está pasando un mal rato. Yo no sé, póngale plata, lo que usted quiera. Y el Señor dice, usted está sufriendo. Le voy a dar un ejemplo, ponga sus ojos en los profetas. Usen esa gente de ejemplo. Qué lindo ser profeta, cómo Dios lo usa, cómo habla palabra de lo que va a suceder, te revela lo que hay en el corazón. Ajá, sí, pero ¿cuánto palo llevan los profetas? Vaya a la Biblia, un Isaías que tuvo que andar desnudo unos días para que el pueblo dijera, así va a ser mi vergüenza, así va a ser la vergüenza de Israel. Hombres que fueron apedreados, que los mataron, que los destruyeron a causa de la palabra, se burlaban de ellos, los llamaban locos, los profetas tenían lo suyo. El mismo Juan el Bautista, que también estaba profetizando de uno que había de venir después de él, vestido chancletudo, comiendo miel y langostas, y la gente decía, ese compa se les da un tornillo. Menospreciados, a nadie le importaba, cerrados los oídos de oír la palabra de Dios, y Dios dice, ustedes están sufriendo. Yo les doy un ejemplo, pongan su mirada y les pongo ejemplo a los profetas. ¿Vieron a Job? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Aquí, levánteme la mano. Es una desgracia. Oiga, si eso lo hace en una novela, se vuelve un bestseller. Qué cosa más terrible. Job viene, aparece aquí en la escena y Santiago dice, ustedes están padeciendo. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ya vieron a Job? Se le muere la mujer, se le mueren los hijos, se le muere el ganado. Llegaban a darle noticias, se dio cuenta que cayeron un fuego del cielo allá y mató. Se dio cuenta Job que cayó fuego del cielo y sus hijos, su ganado, sus animales, su esposa, y se quedó solo. Pobre desgraciado Job. Tirado en el suelo con un tiesto lleno de rasquiña ahí rascándose, con una alergia ahí asquerosa, se le caía la piel. Así terminó Job. Un hombre con un corazón bueno delante de Dios, pero que para él también había un proceso de sufrimiento. Y Santiago dice, ¿ya lo vieron a Job? ¿Ya vieron cómo Dios al final fue misericordioso con él? Y en esos procesos de sufrimiento, donde usted se siente solo, destruido, sin nadie cerca, sin nadie que te sostenga, sin nadie que te entienda, porque mi papá dice, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces lo sabe el dicho, bien tico. No es lo mismo que a usted le cuenten a estar ahí. No es lo mismo que a usted le digan, estoy viviendo un momento de ansiedad y de pánico, a que usted pase por un momento de ansiedad y pánico. No es lo mismo que a usted le digan, es que he tenido sentimientos de muerte, a que usted quiera quitarse la vida. Y Job está ahí, tirado, lleno de ardor en el cuerpo, o sea, ya no le quedaba nada. Y lo que le quedaba era su salud y ahora es quebrantada. Y en medio de eso, Dios le manda 3 amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Como los de Job, espero que ninguno. Y está Job ahí tirado en el suelo, hecho una desgracia, y aparece el primero. Es que usted seguro pecó contra Dios, nadie lo tiene, ¿para qué se mete ahí? Yo le dije que no se casara con esa mujer. Ya Dios se la mató, tranquilo. O sea, por Dios. Por Dios. Y viene otro y también le sale con una tontera. Y viene otro. Los amigos. Si a veces en los padecimientos de los amigos, en lugar de ayudarnos, nada más diga así. A veces los cercanos de nosotros, en lugar de sostenernos y de ayudarnos a poner la mirada al cielo. Yo recuerdo uno de los momentos que más me han cargado fue una vez que a mi papá le diagnosticaron cáncer. Y cuando ya recibo la noticia, estoy en mi trabajo y le cuento a una compañera y me dice, ¿en serio? Dice, su papá se va a morir. Dice, yo conozco a alguien que le hicieron papá. Y sí, tirado en el suelo y agarrarme a patadas, ¿verdad? A veces es así. A veces estamos padeciendo y pareciera que quien llegó fue el Satanás, fue el diablo, no fue el Señor. ¿Y qué hace Dios? Que nos dice hoy, en esta mañana, pongan su mirada
les doy de ejemplo a Job. ¿Qué hizo Dios? Dice, ¿vieron el final que tuvo con él? Porque Dios es misericordioso y compasivo. Si usted lee Job 42:10, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Ojo aquí, Job tirado en el suelo, lleno de dolor, con la piel despedazada, solo, sin familia, totalmente destruido. Y ahí, en su debilidad, vienen sus amigos, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Vienen esos 3, no aportan nada. Y Dios le dice, Job, levántese de ahí y ore por estos que no tienen cabeza ni para un sombrero. Ahí, en la desgracia de Job, levántese y ore por sus amigos. Y hasta que hubo orado por sus amigos, Dios, vea que yo no lo estoy inventando, Job 42:10, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor de nuevo le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Su tribulación, su momento de dolor, su momento de angustia, usted tiene que dejarlo, tiene que desconectarse de este mundo, ver hacia lo eterno, tiene que levantarse de ahí, tiene que dejar la queja, tiene que volver al Señor, tiene que buscar un buen ejemplo, tiene que volver a ver a Cristo, tiene que volver a ver a los profetas, tiene que volver a ver a Job y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si algo pequeño yo he aprendido, pequeño en mis padecimientos, es que yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer por mi momento de debilidad. Usted no puede dejar de hacer lo que Dios le mandó. Ay, es que usted no sabe, yo no sirvo a Dios porque para mí es muy difícil. Vaya, dígale eso a Job. Vaya, dígale eso a Job ahí cuando se estaba rascando. Es que yo no puedo servirle a Dios. No, usted sí puede. Lo que pasa es que usted no se ha levantado. Lo que pasa es que usted no ha escuchado la voz de Dios diciendo, vaya y haga. Porque Jesús estaba ahí llorando delante del Padre, pero no dejó de hacer lo que le correspondía. Usted no puede dejar de predicar la palabra de Dios solo porque usted está triste. Usted no puede dejar de predicar la palabra de Dios ni de ser discípulo solo porque perdió un familiar a quien ama mucho. Duélase, pase un momento difícil, vaya delante de Dios, pero levántese. Y que con ese consuelo que usted fue consolado ahí, usted pueda ir y consolar a otros. Que con esa gloria que se estaba preparando ahí, que usted recibió después, usted pueda ir y dársela a otros y otros sean alimentados de la misma boca de Dios. Y entonces es cuando sí aparecen los profetas. Y es cuando sí la gente sí está hablando lo que Dios quiere que se diga. Gente que ha sido muy procesada, gente que una y otra. Y usted dice, ¿qué quiere Dios conmigo? Yo le digo, Dios quiere usarte. Dios quiere que tus padecimientos sean un reflejo de su gloria. Dios quiere que su vaso se llene cada vez más de su excelencia. Que la gente no tenga que decir, uy, qué guau, cómo predica el pastor Felo. No, qué guau lo que Dios hace a través de él en sus padecimientos. Que la gente no lo vea a usted, que la gente no vea su dificultad, que la gente vea a Cristo a través de usted. Primera de Corintios 3 dice que la consolación con la que nosotros fuimos consolados será la que Dios va a usar para consolar a otros. Su momento de sufrimiento, su momento de dolor, su momento de soledad, de desgracia, es lo que Dios está perfeccionando en usted para que su vaso después pueda recibir una gloria tan grande que no se quiebre. Porque es un vaso de barro para que la excelencia no sea suya. Porque si la excelencia es suya, entonces no te vas a levantar del sufrimiento. Pero si la excelencia de lo que va por dentro es Cristo, entonces vale la pena el sufrimiento. ¿Sí me siguen, hermanos? Vale la pena lo que estás viviendo. Hay gente que ha pasado madrugadas enteras en un hospital. Yo me he encontrado a mí mismo en un hospital y le Señor, yo no le quiero predicar a nadie. Porque estoy mal, me siento mal, pero aquí lo trae y lo sienta a la par mía en el hospital a la 1 de la mañana. Y ahí va uno porque es de barro uno. Y la gloria que comienza a fluir no es suya. Es una gloria que es del Padre que las entregó a los que padecen, porque los tenemos por dichosos a los que padecen. ¿Por qué somos dichosos? Porque somos propensos
de que la gloria de Dios nos llene, de que la gloria de Dios nos visite, de que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Yo no sé qué está viviendo usted hoy, pero yo tengo claro algo. Dios te está diciendo: desconéctate de lo terrenal, vuelve a poner los ojos al cielo, vuelve a mirar hacia arriba, deje la queja, comience a alabar. Deje de ver los modelos que te fallaron, fíjese en aquellos que te están sirviendo con amor y con temor delante de Dios. ¿Viste el fin del Señor con Job? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios quiere ser misericordioso y compasivo contigo esta mañana. A Dios no se le olvidó su causa. Hay gente aquí que ha dicho: Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué te olvidaste? Hoy el Señor, a través de su palabra, te está diciendo: yo no te he olvidado. Estás escondido en Cristo, en Dios. Lo acabamos de leer en Romanos. Usted se olvidó de que el Señor estaba en el padecimiento, en la lucha, en el momento difícil. ¿Usted cree que un padre se va a olvidar de su hijo cuando está en un momento de dolor? ¿Usted cree que yo me voy a ir a dormir en paz sabiendo que a Isaac le duele el estómago, que está con vómito? Yo, siendo malo y puedo dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos va a dar todas las cosas, el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento? Hay gente que tiene que convertir sus lágrimas en una fuente de adoración. Hay gente aquí que tiene que sacudirse del polvo y dejar las cenizas y dejar el luto. Ya, salga de ahí. Levántate y resplandece, porque llegó tu luz. Levántate y resplandece, porque el Señor te ha alumbrado y nacerá el sol como tu justicia. ¿Será tan fuerte, tan potente lo que usted está viviendo que Dios no puede hacer nada? ¿Será más fuerte que lo que vivió Job, como para que Dios no sea misericordioso y bueno contigo? ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer con ese dolor que has estado cargando por tanto tiempo? Con esa frustración, con esa vergüenza, con ese temor, con esa falta de perdón. ¿Qué vas a hacer con eso? Que no te deja dormir. Hay gente aquí que tiene ataques de ansiedad y pánico constantemente y sentimientos de muerto. Y yo te digo: el Señor es tu luz y tu salvación. Él es tu torre fuerte, Él es el que levanta tu cabeza. Quiero que por un momento cierres tus ojos ahí donde estás sentado, sentada. Quiero que te enfoques en el Señor y hables con Él y le digas toda la verdad. Le digas: Señor, yo he estado muy conectado a mi realidad. He estado muy conectado a mi dolor, a mi sufrimiento. Él lo sabe. No está la palabra en su boca y Él la sabe toda. Dígale: Señor, así me he sentido. Me he llegado a sentir abandonado por ti. Me he sentido solo. Estoy viviendo un luto, Señor. Pero ya no me quiero quejar más. Díselo: Señor, ya no me quiero quejar más. Quiero poner mis ojos en Cristo. Quiero poner mis ojos en ti. Quiero soltar la amargura. Quiero soltar el dolor. Quiero soltar todo esto que me tiene como atrapado, como en una cárcel. Y mientras usted está ahí hablando con el Señor, revisando su corazón, afirmando esas cosas de su corazón, yo quiero hablarle a las personas que tal vez nos están visitando, o que nos están viendo ahí tal vez por primera vez, o nos han visto muchas veces, que se apartaron del camino del Señor, que por un sufrimiento, que por un momento de soledad, de angustia, te alejaste de Dios. Incluso le servías a Dios y quizás hoy la palabra de Dios te está seduciendo como con unos lazos de amor impresionante. Y ahí donde estás, tal vez quieras orar y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no puse mi mirada en ti, me fijé en personas que me fallaron.
He visto el mal ejemplo de otros, pero Señor, hoy vuelvo mi mirada a ti. ¿Podrías orar ahí, darle tu corazón a Jesús? Dile: Jesús, hoy vuelvo mis ojos a ti. Te entrego mi corazón. Quiero que seas el dueño de mis padecimientos. Quiero, si tengo que padecer, padecer de tu mano, sostenido por tu diestra de justicia. Dígale: Señor, mi pecado, mi arrogancia, todas mis faltas me están separando de ti, Señor, pero yo hoy desecho esto. Desecho esta vida de muerte que estoy llevando. Me despojo, dígaselo: Jesús, me despojo. Yo quiero tu salvación, yo quiero tu sacrificio. Quiero que seas el dueño de mi vida. Sabes, Él es misericordioso y te está escuchando. Dile ahí: Señor, te entrego mi pecado, te entrego mis debilidades. Perdóname, te recibo como la única provisión que hay para hacer posible mi salvación, como el único camino que me puede llevar al Padre. Dígale: Jesús, perdóname, lávame. Por favor, recíbeme en tu casa. Jesús, hazme un hijo de Dios, un heredero de la gracia, alguien que tenga al Espíritu Santo, alguien que pueda heredar la vida eterna, alguien que aún en los momentos más difíciles pueda correr a ti y a tu palabra. Perdóname, Jesús, te necesito. Dígaselo: Jesús, te necesito en mi vida. Hoy entiendo que te necesito.